Buen día. Vamos a dar inicio con lo que es nuestra materia de economía y continuando con todo este tema que ha sido sobre la inflación, la devaluación, vamos a empezar por abordar lo que es la depreciación de la moneda. Y esto básicamente consiste en lo que es la pérdida de valor de la moneda de un país en relación con las otras que son extranjeras, producto de un sistema de tipo de cambio flotante. Por lo que la depreciación es una disminución del valor nominal de los bienes y la devaluación se refiere exclusivamente a la depreciación del valor de la moneda con respecto a otro. Generalmente se utiliza el término devaluación para referirnos a una depreciación de la moneda que ha sido provocada. El Banco Central en los países es quien controla la moneda aumentando o disminuyendo su valor nominal con respecto a la de otros países a través de lo que es la emisión de billetes o monedas que inyecta al sistema financiero. En tanto que la depreciación la utiliza para referirse a las variaciones del precio, de las divisas en el mercado financiero, la cual es provocada por lo que es la oferta y la demanda. Existen causas diversas para lo que es la devaluación. El ser competitivos en las exportaciones, financiar el gasto público y otra que es la de combatir la deflación. Por lo que respecta a lo que es la deuda externa de nuestro país viene de décadas atrás. Su crecimiento se mantuvo hasta la década se puede decir que de los 70. A partir de esa década, la tendencia fue utilizar la deuda externa, particularmente la del sector público, como un mecanismo ideal de ajuste frente a lo que es el desequilibrio, cuya solución exigiría de otra manera de adopción de otras medidas hubiesen sido impopulares entre los grupos económicos poderosos y como consecuencia traería un costo político importante en términos de lo que es el equilibrio nacional. A través de lo que es el endeudamiento externo se mantenía el crecimiento de nuestra economía. Al inicio, ese excedente reflejaba una recesión productiva de los países controlados que canalizaban sus inversiones a la periferia básica por la vía financiera. Es importante señalar que en los siguientes años se siguió fomentando, entre otras causas, por el reciclaje de cantidades crecientes de petrodólares y a través de los bancos transnacionales. La deuda externa del sector público se elevó 2 veces más entre finales de los 70 y 1981. La deuda externa de México se multiplicó 10 veces, es decir, que en el año se duplicaba 2 veces. Al mismo tiempo, las empresas que eran consideradas como pilares de la industria mexicana empezaron a tener serias dificultades. En el sexenio de Díaz Ordaz, la deuda externa aproximadamente era de 4 millones de dólares y del sector privado era bastante menor. Al término de dicho sexenio de Luis Echeverría, la deuda externa de 20 millones y la del sector privado ascendió de 8,000 a 12 millones de dólares. Al término de dicho sexenio, la deuda pública externa ascendió a 48,700 millones de dólares. Nuestro país era uno de los principales deudores del mundo. Se dieron situaciones importantes, como la privatización, también la bancarización, que le dieron al país recursos importantes y en especial esto que se considera una era petrolera. El crecimiento acelerado de la deuda externa de nuestro país nos ocasionó problemas serios
que el gobierno se ve imposibilitado para los pagos aunado a la tendencia política y financiera sobre el endeudamiento. Hubo tres síntomas importantes en relación a lo que es la deuda externa. Se privatizó de manera creciente en los últimos años el aporte de las instituciones oficiales de financiamiento internacional, como son el Banco Mundial y el Banco Intermediario de Desarrollo. La bancarización de la deuda externa mexicana hasta el día de hoy, hasta los últimos días del sexenio anterior, la mayor parte del financiamiento externo de origen privado que recibe el país venía de lo que era la banca extranjera, de manera concreta la banca transnacional, ya sea de manera directa o a través de la participación de créditos sindicalizados, sobre todo en lo que era el mercado de eurodivisas. El problema de la norteamericación y de este financiamiento, si bien es cierto, el sector público mexicano ha realizado un gran esfuerzo, el cual ha sido exitoso, ha disminuido su deuda hasta poco menos de la tercera parte. La dependencia del crédito de externo de origen norteamericano, en el caso del sector público, la mitad de los créditos públicos se originaron en la banca norteamericana, y de esta manera es como se crea lo que es la dependencia económica y comercial con los Estados Unidos. Derivado de la deuda externa, las consecuencias más importantes es poner a disposición nuestros recursos naturales a otros países, especialmente a Estados Unidos, o más grave aún, que los créditos que fueron adquiriendo el gobierno están sujetos a intereses altos y flotantes. Todo esto creó incertidumbre de los mercados internacionales de dinero. En relación a la norteamericación del crédito recibido por nuestro gobierno, sus consecuencias hicieron más patente el tipo de dependencia estructural que subordina nuestra economía a la norteamericana. Es un hecho de la plataforma de endeudamiento externo y una mayor racionalización de su utilización sin mecanismos que de alguna manera controlen, regulen o informen sobre la deuda externa del sector privado. Esto no se van a resolver los peligros de la dolarización de la economía. Cabe señalar que en el sector público ha justificado el endeudamiento con el exterior, señalando la insuficiencia de las divisas para hacer frente a sus necesidades de importación. Sin embargo, sabemos que los ingresos petroleros y el establecimiento de la plataforma de producción para no petrolizar el país, la existencia de la renta petrolera y el creciente endeudamiento público externo es difícil de comprender. Aunado a todo esto, el sector privado justifica el endeudamiento con el comercio, con el exterior, debido a la insuficiencia de pesos mexicanos, culpando a la política monetaria gubernamental para establecer tasas de interés sumamente altas para evitar la fuga de capitales y de fijar lo que son los elevados márgenes de reserva legal. Además hay una carencia de control de cambios, que se ha registrado una disminución de la economía mexicana. El 70% de la tasa desde las empresas privadas más importantes están en moneda extranjera, principalmente en dólares, y el nivel de apalancamiento bastante alto. La inflación, así pues, es el aumento, como hemos comentado, generalizado y sostenido del precio de bienes y servicios existentes en el mercado durante el periodo de tiempo, generalmente se habla de un año, la cual se ve reflejada en cada unidad de moneda que vamos adquiriendo menos bienes y servicios, por lo que podemos decir que la inflación se refleja en la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Los efectos de la inflación en una economía pueden ser positivos, pero también pueden ser negativos.
Los efectos negativos de la inflación son la disminución del valor real de la moneda a través del tiempo y el desaliento del ahorrador y de la inversión debido a la incertidumbre que se va dando. Los efectos positivos, de alguna manera, se pueden decir que la posibilidad de los bancos centrales, de los gobiernos, a ajustar a las tasas de interés, con el propósito de ir mitigando una recesión y fomentar lo que es la inversión de proyectos. Por otra parte, la tasa de interés de inflación muy elevadas y la hiperinflación son derivadas de un crecimiento excesivo de la oferta de dinero. Las autoridades monetarias de cada gobierno deben controlar el tamaño de la emisión monetaria de cada país. Existen diferentes o diversos conceptos íntimamente relacionados con el término inflación, como es el de deflación, que es la caída del nivel general de los precios, por lo que se considera un índice de inflación negativo. Desinflación es la deceleración de los precios. La hiperinflación es una espiral acelerada fuera de control de lo que es la inflación. Esta inflación, que es una combinación de inflación, crecimiento económico lento, el estancamiento de la economía y con alto desempleo. La reflación, que es un intento de elevar el nivel general de los precios para contrarrestar las presiones deflacionarias. Para medir el nivel de precios del Índice Nacional de Precios al Consumidor, la inflación se puede clasificar de acuerdo a su magnitud en tres grupos: la moderada, la galopante y lo que es la hiperinflación.